Soy María Belén Farinango Montoluisa y hoy le voy a leer la historia El pequeño escribiente florentino, que pertenece al libro Corazón de Edmundo de Amicis. El pequeño escribiente florentino. Estaba en un cuarto grado elemental. Era gracioso florentino de 12 años, de cabellos rubios y tez blanca, hijo mayor de cierto empleado de ferrocarriles, que teniendo mucha familia y poco sueldo, vivía con suma estrechez. Su padre lo quería mucho y era bueno e indulgente con él, indulgente en todo, menos en lo que se refería a la escuela. En esto era muy exigente y se mostraba bastante severo, porque el hijo debía ponerse en condiciones de obtener un empleo para ayudar a sostener la familia, y para capacitarse pronto necesitaba estudiar mucho en poco tiempo, y aunque el muchacho era aplicado, el padre lo exhortaba siempre a estudiar más. Era ya de avanzada edad el padre y el excesivo trabajo lo había además envejecido prematuramente, en efecto, para proveer a las necesidades de su familia. Aparte del mucho trabajo que tenía en su empleo, se buscaba allí, aquí y allá trabajos extraordinarios de copista, y se pasaba escribiendo sin descanso buena parte de la noche, últimamente de una casa editorial que publicaba libros y periódicos. Había recibido el encargo de escribir en las fajas el nombre y dirección de suscriptores, y ganaba 3 liras por cada 500 liras de tiras de papel, escritas en caracteres grandes y regulares. Pero esta tarea lo cansaba y se lamentaba de ello a menudo con la familia. A la hora de comer: «Estoy perdiendo la vista», decía. «Esta ocupación de noche acaba conmigo». El hijo le dijo un día: «Papá, déjame hacerlo en tu lugar. Sabes que tengo buena letra, lo mismo que tú». Pero el padre respondió: «No, hijo, no. Tú debes estudiar. Tu escuela es mucho más importante que mis fajas. Tendría remordimiento si te privara del estudio de una hora. Te lo agradezco, pero no quiero. Y no me hables más del asunto». El hijo sabía que con su padre era inútil insistir, y no dijo más. Pero he aquí lo que hizo. Sabía que a las 12 en punto dejaba su padre de escribir y salía del despacho para su habitación. Alguna vez lo había oído. En cuanto el reloj daba las 12, sentí inmediatamente el rumor de la silla que se movía y el lento paso de su padre. Una noche esperó a que estuviese ya en cama. Se vistió sin hacer ruido. Anduvo en tientas por el cuarto. Encendió el quinqué de petróleo. Se sentó a la mesa del despacho, donde había un montón de fajas blancas y la indicación de las señales de los suscriptores. Y empezó a escribir, imitando todo lo que pudo la letra de su padre, y escribía contento, con gusto, aunque con miedo. Las fajas escritas se amontonaban y de vez en cuando dejaba la pluma para frotarse las manos. Después continuaba con más alegría, atento el oído y sonriente. Escribió 160. «Una lira». Entonces le interrumpió la tarea. Dejó la pluma donde estaba, apagó la luz y se volvió a su cama en puntillas. Aquel día, a las 12, el padre se sentó a la mesa de buen humor. No había advertido nada. Hacía aquel trabajo mecánicamente, midiendo el tiempo, pensando en otra cosa y no contando las fajas escritas hasta el día siguiente. Cuando estuvieron sentados en la mesa, dio una jovial palmada en el hombro a su hijo, diciéndole: Julio, mira qué buen trabajo es tu padre. En 2 horas de trabajo anoche, 1/3 más de lo acostumbrado, la mano aún está ágil y los ojos cumplen todavía con su deber». Y Julio, gozoso, decía para sí: «Pobre padre, además de la ganancia, le he proporcionado también esta satisfacción de suponerse rejuvenecido. Ánimo, pues».
Alentando con el éxito al llegar la noche, en cuanto dieron las 12, se levantó otra vez y se puso a trabajar, y lo mismo durante varias noches. Su padre seguía sin advertir nada. Solo una vez, cenando, se le ocurrió esta observación: es raro, ¿cuánto petróleo se gasta en esta casa de algún tiempo a esta parte? Julio se estremeció, pero la conversación no pasó de allí y el trabajo nocturno siguió adelante. Pero ocurrió que, mermando así el sueño todas las noches, Julio no descansaba bastante. Por la mañana se levantaba rendido aún y por la noche le costaba trabajo mantener los ojos abiertos. Una noche, por primera vez en su vida, se quedó dormido sobre la tarea de estudiante. Vamos, vamos, le gritó su padre, dando una palmada. Al trabajo. Julio se rehízo y continuó. Pero a la noche siguiente y en días sucesivos continuaban las cosas lo mismo. Y aún peor, daba cabezadas sobre los libros, se despertaba más tarde de lo acostumbrado, estudiaba las lecciones con desgano y parecía, en fin, disgustarle el estudio. Su padre empezó a observarlo, después se demostró preocupado y finalmente tuvo que reprenderlo. Nunca había tenido que hacerlo por esta causa. Julio, le dijo una mañana, tú te descuidas mucho, no eres ya el de las otras veces. No quiero esto. Todas las esperanzas de la familia se cifraban en ti. Estoy muy descontento. ¿Comprendes? Ante este reproche, el único verdadero severo que había recibido, el muchacho se turbó. Sí, es cierto, murmuró entre dientes, y así no se puede continuar. Es menester que el engaño concluya. Pero la noche aquel mismo día, a la hora de comer, su padre dijo alegremente: ¿Sabed que en este mes he ganado con las fajas 32 liras más que el mes pasado? Y diciendo esto, puso en la mesa un cartucho de dulces que había comprado para celebrar con sus hijos la ganancia extraordinaria, y todos los acogieron con júbilo. Entonces Julio cobró ánimo y pensó para sí: no, pobre padre, no cesaré de engañarte. Haré mayores esfuerzos para estudiar mucho de día, pero continuaré trabajando de noche para ti y para todos los demás. 32 liras, estoy contento, repetía el padre. Pero hay una cosa, y señaló a Julio, que me disgusta. Y Julio recibió reconvención en silencio, conteniendo 2 lágrimas que requerían brotar, pero sintiendo al mismo tiempo en el corazón cierta dulzura, y siguió trabajando con ahínco, pero acumulándose un trabajo a otro. Le era cada vez más difícil resistir. La cosa duró así 2 meses. El padre continuaba reprendiendo al muchacho y mirándole cada vez más enojado. Un día fue a preguntar por el maestro, y éste le dijo: sí cumple porque tiene inteligencia, pero no es tan aplicado como antes. Se duerme, bosteza, está distraído. Sus composiciones las hace cortas, deprisa, con mala letra. Él podría hacer mucho más. Aquella noche el padre llamó al hijo aparte y le hizo amonestaciones más severas que las anteriores. Julio, tú ves que yo trabajo, que yo gasto la vida para la familia. Tú no me secundas. Tú no tienes lástima de mí ni de tus hermanos, ni aun de tu madre. Ah, no digas eso, padre mío, gritó el hijo ahogado en llanto, y abrió la boca para confesarlo todo. Pero su padre lo interrumpió, diciendo: tú conoces las condiciones de la familia, sabes que hay necesidad de hacer mucho, de sacrificarnos todo. Lo mismo debía redoblar mi trabajo. Yo contaba estos meses últimos con una gratificación de 100 liras en el ferrocarril, y he sabido esta semana que no lo tendré. Ante esta noticia, Julio retuvo enseguida la confesión que estaba para escaparse de sus labios, y se dijo resueltamente a sí mismo:
No, padre mío, no te diré nada. Guardaré el secreto para poder trabajar por ti. Del dolor que te causo te compenso de este modo. En la escuela estudiaré siempre, lo bastante para salir del paso. Lo que importa es ayudarte a ganar la vida y evitarte esas fatigas que te matan. Siguió adelante, transcurriendo otros 2 meses de actividad nocturna y pereza de día, de esfuerzos desesperados del hijo y amargas reflexiones del padre, pero lo peor era que éste le iba enfriando poco a poco. Y no le hablaba sino raras veces, como si fuese un hijo desnaturalizado, del que nada hubiese que esperar, y casi huía de encontrar su mirada. Julio lo advertía sufriendo en silencio, y cuando su padre volvía las espaldas, le mandaba un beso furtivamente, volviendo la cara con sentimiento de ternura compasiva y triste. Mientras tanto, el dolor y la fatiga lo demacraban y le hacían perder el color, obligándolo a descuidar cada vez más los estudios. Comprendía perfectamente que todo lo aquello podía terminar con solo decir una noche: hoy no me levanto. Pero al dar las 12, en el instante en que debía confirmar enérgicamente su propósito, sentía remordimientos. Le parecía que quedándose en la cama faltaba su deber, que rodaba una lira de su padre y a su familia, y se levantaba pensando en cualquier noche podría su padre sorprenderlo o entrarse por azar, contando las fajas 2 veces, y entonces todo terminaría naturalmente, sin un acto de voluntad para lo cual no se sentía con ánimo, y así continuó la cosa. Pero una tarde, en la comida, el padre pronunció una palabra que fue decisiva para él. Su madre lo miró y, pareciéndole que estaba más demacrado y más pálido de lo costumbre, le dijo: Julio, tú estás malo. Y viéndose al padre, añadió con ansiedad: mira qué pálido estás, Julio mío. ¿Qué tienes? El padre lo miró de reojo y dijo: la mala conciencia hace que tenga mala salud. No estaba así cuando era el estudiante aplicado e hijo cariñoso. ¿Pero está malo?, exclamó la madre. Ya no me importa, respondió el padre. Aquella expresión le hizo el efecto de una puñalada en el corazón del muchacho. Ya no le importaba su salud a su padre, que antes temblaba con oír solo toser. Ya no lo quería, pues había muerto en el corazón de su padre. No, padre mío, dijo para sí, con el corazón angustiado, ahora acaba esto de veras. No puedo vivir sin tu cariño. Lo que quiero nuevamente entero, todo te lo diré. No te engañaré más y estudiaré como antes, suceda lo que sucediera, para que vuelvas a quererme, padre mío. Estoy decidido. Sin embargo, aquella noche se levantó todavía, más bien por la fuerza de la costumbre que por otra causa, y cuando estuvo vestido quiso ir a saludar, volver a ver algunos minutos, en el silencio de la noche, por última vez, aquel cuarto donde había trabajado tanto secretamente, con el corazón lleno de satisfacción y de ternura, y cuando se volvió a encontrar en la mesa con la luz encendida y vio aquellas fajas blancas sobre las cuales no iba ya a escribir más aquellos nombres de ciudades y personas que se sabían de memoria, le entró una gran tristeza. Involuntariamente tomó la pluma para reanudar el trabajo acostumbrado, pero al extender la mano tocó un libro y éste se le cayó. Se quedó helado. Si su padre se despertase, cierto que no lo habría sorprendido cometiendo ninguna mala acción, y que él mismo había decidido contárselo todo. Sin embargo, oír acercarse aquellos pasos en la oscuridad, ser sorprendido a aquella hora, con aquel silencio, que su madre pudiese despertar y asustarse, pensar que por lo pronto su padre podría sentirse humillado en su presencia descubriéndolo todo eso casi lo aterraba. Aguzó el oído, suspendiendo la respiración. No oyó nada.
escuchó por la cerradura de la puerta. Nada. Todavía la casa dormía. Su padre no había oído, se tranquilizó y volvió a escribir. Las fajas se amontonaban unas sobre otras. Oyó el paso cadencioso del guardia en la desierta calle, luego ruido de carruajes que cesó al cabo de un rato. Después, pasando algún tiempo, el rumor de una fila de carros pasaron lentamente. Más tarde silencio profundo, solo interrumpido de vez en cuando por el ladrido de algún perro, y siguió escribiendo. Entre tanto su padre se hallaba detrás de él. Se había levantado cuando se cayó el libro y esperó un buen rato. El ruido de los carros había cubierto el rumor de sus pasos y el ligero chillido de las hojas de las puertas, y estaba allí, con la cabeza blanca sobre la rubia cabecita de Julio. Había visto correr la pluma sobre las fajas, y en un momento todo lo había adivinado. Lo había recordado y comprendido todo, y aún arrepentido, desesperado, una ternura inmensa había invadido su alma, y lo tenía clavado allí detrás de su hijo. De repente dio Julio un grito de agudísimo. Dos brazos convulsos lo habían tomado por la cabeza. «Oh, Padre mío, perdóname», gritó, reconociendo a su padre llorando. «Perdóname tú a mí», respondiendo el padre sollozando y cubriendo sus frentes de un beso. «Lo he comprendido todo, todo lo sé. Yo soy quien te pide perdón, santa criatura mía. Ven conmigo», y lo empujó más bien que lo llevó a la cama de su madre. «Despierta», y arrojándolo entre sus brazos le dijo: «Besa a nuestro hijo. A este ángel desde hace 3 meses no duerme y trabaja por mí, y yo he constritado su corazón mientras él nos ganaba el pan». La madre lo recogió y lo apretó contra su pecho sin poder articular una palabra. Después dijo: «A dormir enseguida, hijo mío, ve a dormir y a descansar. Llévalo a la cama». El padre lo estrechó en sus brazos, lo llevó a su cuarto, lo metió en la cama, siempre acariciándolo, y le arregló las almohadas y la colcha. «Gracias, padre», repetía el hijo, «gracias, pero ahora vete tú a la cama». «Y estoy contento, vete a la cama, papá». Pero su padre quería verlo dormir, y sentado a la cabecera de la cama lo tomó de la mano y dijo: «Duerme, duerme, hijo mío». Y Julio, rendido, se durmió por fin, y durmió muchas horas, gozando por primera vez después de muchos meses de ensueño tranquilo, alegrado por rientes ensueños, y cuando abrió los ojos después de un buen rato de alumbrar ya el sol, sintió primero y vio después, cerca de su pecho, apoyada sobre la orilla de la cama, la blanca cabeza de su padre, que había pasado allí la noche y dormía aún, con la frente reclinada al lado de su corazón.